Dios quiere que crezcas. El propósito de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Jesucristo. Lamentablemente, millones de cristianos envejecen, pero nunca maduran. Están estancados en una infancia espiritual perpetua. Siguen en pañales y escarpines de lana porque nunca apuntaron a crecer. El crecimiento espiritual no es automático, requiere un compromiso intencional. Debes desear crecer, decidir crecer, esforzarte para crecer y persistir en crecer. El discipulado, que es el proceso de llegar a ser como Jesús, siempre empieza con una decisión. Jesús nos llama y nosotros respondemos. Jesús dijo a Mateo, ven y sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Cuando los 12 discípulos decidieron seguir a Jesús, aunque no entendían lo que eso implicaba, respondieron sinceramente a la invitación del Maestro. Esto es lo único que se necesita para empezar, decidir hacerse discípulo de Jesucristo. Los compromisos que asumes forman tu vida. Tus decisiones pueden servir para tu crecimiento o tu destrucción, pero en ambos casos, tus decisiones te definirán. Dime con qué te has comprometido y te diré lo que serás en 20 años. Llegamos a ser lo que decidimos y nos comprometimos ser. Cuando llega el momento de comprometerse, la mayoría de las personas se olvidan del propósito de Dios para sus vidas. Muchos tienen temor de comprometerse con algo y por eso vagan por la vida sin rumbo. Otros se comprometen a medias con valores contrarios al propósito de Dios y acaban frustrados en la mediocridad. Otros se comprometen completamente con metas mundanas, tales como hacerse ricos o famosos, y terminan defraudados y amargados. Como todo lo que elegimos hacer tiene consecuencias eternas, conviene elegir con sabiduría. San Pedro advierte, ya que todo lo que nos rodea será consumido por el fuego, ¿qué vidas santas y piadosas deberíamos vivir? Ser semejante a Cristo es tomar las mismas decisiones que Él tomaría y depender de su Espíritu para poder cumplir con esas decisiones. Cuando decides con seriedad ser semejante a Cristo, debes empezar a actuar de una manera nueva. Tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Ten por seguro que el Espíritu Santo te ayudará con tales cambios. La Biblia dice, ocúpense ustedes de su salvación con temor y temblor, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este versículo muestra las dos partes del crecimiento espiritual. Ocúpense ustedes de su salvación. Y Dios produce en ustedes el querer y el hacer. El ocuparse es nuestra responsabilidad y el producirlo es la de Dios. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no solamente en nosotros. Esta escritura, dirigida a los creyentes, no se refiere a cómo ser salvos, sino a cómo crecer. No dice trabajen para lograr su salvación, porque no se puede agregar nada a lo que Jesús ya hizo. Durante un entrenamiento físico, trabajamos realizando ejercicios físicos para desarrollar el cuerpo, no para conseguir un cuerpo. Cuando tienes un rompecabezas, ya tienes todas las piezas, pero armarlo es tarea tuya. Los granjeros trabajan no para hacer la tierra, sino para desarrollar la que ya tienen. Es Dios quien nos ha dado una nueva vida, pero somos nosotros los responsables de desarrollarla con temor y temblor. Es decir, debemos tomar nuestro crecimiento espiritual en serio. Cuando las personas
toman de manera trivial su crecimiento espiritual, demuestran que no han entendido la importancia eterna de su decisión. Cambia tu piloto automático. Para cambiar tu vida, debes cambiar tu manera de pensar. Las acciones siempre comienzan en la mente. Los pensamientos producen acciones. Toda conducta es motivada por una convicción y toda acción es incitada por una actitud. Dios reveló esto miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran. Él dijo: tengan cuidado de cómo piensan. La vida es modelada por sus pensamientos. Imagínate en un lago paseando en un bote a motor con el piloto automático puesto en dirección hacia el este. Si decides dar vuelta hacia el oeste, tienes dos alternativas para cambiar el rumbo del barco. Una es tomar el timón y físicamente obligarlo a que se dirija en dirección opuesta a la que señala el programa del piloto automático. A pura fuerza de voluntad podrías vencer al piloto automático, pero sentirías la resistencia todo el tiempo. Finalmente tus brazos se cansarían de la tensión, soltarías el timón y el barco retomaría inmediatamente el rumbo en dirección al este, de acuerdo con su programación interna. Esto es lo que sucede cuando tratas de cambiar tu vida a fuerza de tu voluntad. Dices: me obligaré a comer menos, haré más ejercicios, dejaré de ser desorganizados y de ser impuntual. Tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, pero crea una tensión interior constante porque no has tratado la causa en su raíz. El cambio a la fuerza no parece natural, así que finalmente te rendirás, abandonarás la dieta, dejarás de hacer ejercicios y volverás rápidamente a tus patrones viejos. Hay una manera mejor y más fácil. Cambia el piloto automático, o sea, tu manera de pensar. La Biblia dice: dejen que Dios los transforme en una nueva persona, cambiando su forma de pensar. El primer paso en el crecimiento espiritual es cambiar la manera de pensar. El cambio comienza en la mente. Tu manera de pensar determinará cómo te sientes y tu forma de sentir influirá cómo actúas. Pablo dijo: debe haber una renovación espiritual de sus pensamientos y actitudes. Para ser como Cristo, debes desarrollar en ti su mente. El Nuevo Testamento llama a este cambio mental arrepentimiento, que significa literalmente cambiar la mente. Te arrepientes cuando cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, a tu futuro y a todo lo demás. Adoptas la actitud de Cristo y su perspectiva. Se nos manda que pensemos del mismo modo en que pensaba Cristo Jesús. Este mandamiento tiene dos facetas. La primera faceta de este cambio mental consiste en dejar los pensamientos inmaduros, o sea, egoístas. La Biblia dice: dejen de pensar como los niños. Sean niños en la malicia, pero sean adultos en su forma de pensar. Los niños son por naturaleza egoístas. Solo piensan en sí mismos y en sus cosas y propias necesidades. Son incapaces de dar, solo pueden recibir. Tienen una manera de pensar inmadura. Por desgracia, muchas personas nunca se desarrollan más allá de ese nivel. La Biblia dice que esta manera egoísta de pensar es el origen de conductas pecaminosas. Los que viven siguiendo sus egos pecaminosos solo piensan en las cosas que su ego pecaminoso desea. La segunda faceta para pensar como Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez, enfocándote en otros, no en ti mismo. En su gran capítulo sobre el amor verdadero, Pablo concluyó que pensar en los demás era la señal de madurez. Cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Hoy día, muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y de doctrina que uno sepa.
Si bien el conocimiento es una ayuda para la madurez, no es todo lo que se necesita. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones. Incluye conducta y carácter. Nuestros hechos deben ser congruentes con nuestros credos y nuestras creencias deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. El cristianismo no es una religión ni una filosofía, sino una relación y un estilo de vida. El centro de ese estilo de vida es pensar en los demás, como lo hizo Jesús, en lugar de pensar en nosotros mismos. La Biblia dice, nosotros debemos pensar en el bien de ellos e intentar ayudarlos, haciendo lo que les agrada. Ni siquiera Cristo intentaba agradarse a sí mismo. La esencia de ser semejantes a Cristo y la evidencia más grande del crecimiento espiritual es pensar en los demás. Esta forma de ser no es natural y va en contra de la cultura que nos rodea. Es rara y difícil, pero afortunadamente tenemos ayuda. Dios nos ha dado su Espíritu. Por eso nosotros no pensamos igual que las personas de este mundo. En los siguientes capítulos miraremos las herramientas que el Espíritu Santo usa para ayudarnos a crecer.